La Biblia nos dice que el mundo no entenderá que el evangelio cristiano, el cristianismo en sí mismo, no es realmente comprensible para todos los que están en el reino de Satanás. No podemos esperar que entiendan la Iglesia, la Biblia, el evangelio. No podemos esperar que comprendan la realidad de la vida cristiana y la comunión y la adoración. No podemos esperar que sepan que el cristianismo no es un conjunto de reglas, no es un conjunto de ética, no es una lista de comportamientos morales o ideas espirituales o pensamientos caritativos. Es la adoración del verdadero Dios y su Hijo, el Señor Jesucristo. Obviamente, este es un día muy especial en la vida de nuestra familia de la Iglesia. Es para nosotros un regreso a lo que más amamos, la comunión de los santos y la adoración a nuestro Señor. Ha habido personas en todo el país y en todo el mundo afirmando que nos estamos reuniendo, agradecidos de que nos estemos reuniendo y apoyándonos. Y ahora ha habido muchas personas que no entienden por qué haríamos esto. Entendemos que el mundo no comprende la importancia de la Iglesia. El mundo no entiende que no es solo esencial, es la única esperanza de vida eterna para los pecadores condenados. La gente ha estado muy preocupada por asegurarse de que las vidas físicas de las personas estén protegidas, cerrando lugares donde hay esperanza de que sus vidas espirituales sean transformadas y puedan vivir eternamente en la presencia de Dios. La Biblia es muy clara al describir el mundo de los incrédulos. En Efesios 2, uno dice que están muertos en delitos y pecados y son hijos de ira. Efesios 4 dice que viven en la vanidad de su mente, oscurecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Nuestro Señor Jesús dijo acerca de las personas fuera de su reino que no conocen los misterios del reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 3 que aman las tinieblas más que la luz. Están haciendo el mal, odiando la luz, no viniendo a la luz por temor a que sus obras sean expuestas. Jesús dijo además en el 8º capítulo de Juan que los incrédulos no entienden la verdad divina, son incapaces de escuchar las palabras de nuestro Señor, no creen. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice que la mente puesta en la carne es hostil hacia Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera es capaz de hacerlo y no puede agradar a Dios. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1:18 que incluso la predicación del Evangelio, la predicación de la cruz, es locura para los que se pierden. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, Pablo dijo que el Evangelio está encubierto para los que se pierden. Están cegados en sus mentes por Satanás. Este es el diagnóstico divino de la condición humana, separados de la vida de Dios y encaminados hacia la oscuridad eterna. Esa condición se resume quizás también, como en cualquier otro lugar, en 1 Corintios capítulo 2. Déjame leerte algunos versículos. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
El hombre natural no entiende las cosas de Dios, pero los que están en Cristo tienen su mente. Nosotros entendemos los misterios del reino. No esperamos que el mundo nos entienda. No esperamos que el mundo entienda cuán importante, cuán esencial, cuán singularmente importante es la Iglesia que proclama el único mensaje que puede convertir a la gente del pecado a Dios y del infierno al cielo. La Biblia nos dice que el mundo no entenderá que el evangelio cristiano, el cristianismo en sí mismo, no es realmente comprensible para todos los que están en el reino de Satanás. No podemos esperar que entiendan la Iglesia, la Biblia, el evangelio. No podemos esperar que comprendan la realidad de la vida cristiana y la comunión y la adoración. No podemos esperar que sepan que el cristianismo no es un conjunto de reglas, no es un conjunto de ética, no es una lista de comportamientos morales o ideas espirituales o pensamientos caritativos. Es la adoración del verdadero Dios y su Hijo, el Señor Jesucristo. Los verdaderos cristianos creen en el Hijo de Dios, lo aman, lo adoran y lo sirven. Y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, el único Señor y Salvador. Los pecadores deben venir a Él para ser liberados de su pecado y juicio. Pero el Evangelio no es aceptable para la mente caída, cegada por la caída, cegada por el amor al pecado, cegada por la oscuridad impuesta por Satanás. El Evangelio y todo lo que contiene no parece racional ni aceptable. Creemos en un Dios que se hizo hombre, creemos en el Dios eterno que murió, muriendo proporcionó vida eterna a los que estaban muertos. Creemos en un Rey que se hizo esclavo, creemos en un soberano que cambió la corona de gloria en el cielo por una corona de espinas en la tierra. Creemos en un juez justo que se hizo criminal, un Dios santo que se convirtió en el defensor de los pecadores. Creemos en un verdugo justo de pecadores que se convirtió en su Salvador al tomar su ejecución. Los cristianos creen en una ley santa que proporciona libertad completa, una libertad gozosa, que es esclavitud a la justicia. Los cristianos creen en un reino en la tierra, con una capital en el cielo. Los cristianos creen en un pequeño rebaño de innumerables. Los cristianos creen que son miserables, marginados, que se convirtieron en santos, son enemigos que se convirtieron en hijos, son esclavos que se convirtieron en reyes, son pobres que se convirtieron en ricos, son almas en bancarrota a las que se les dan riquezas eternas, son rebeldes que se convirtieron en amigos, son odiadores que se convirtieron en amantes e incluso amantes de los que los odian. Los cristianos creen que son víctimas que se convirtieron en vencedores, son fuertes que se regocijan en su debilidad, son los despreciados para recibir honor, son almas que mueren una vez pero viven dos veces, son mortales que se vuelven inmortales, son corruptos que se convierten en incorruptibles, son los tristes que tienen gozo eterno y todos se someten a nuestro Señor. En Romanos capítulo 10, palabras familiares. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La salvación viene a los que confiesan a Jesús como Señor. ¿Qué significa decir que Jesús es Señor? Bueno, por una cosa mencionada en 2 Corintios capítulo 10, puede pasarse por alto fácilmente.
dice en el versículo que amamos a Cristo, le obedecemos con amor y alegría. Filipenses capítulo 2 y versículo 9 dice, por esta razón también, por su muerte y resurrección, Dios exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y demandó que toda conciencia os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ruego que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Estas cosas son según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo está en sujeción bajo sus pies, incluyendo la iglesia que es su cuerpo, la plenitud de Él que lo llena todo en todo. Así como un cuerpo está en sumisión a la cabeza físicamente, así también la iglesia se somete a su cabeza, la autoridad gobernante del Señor Jesucristo, ahora y para siempre. Él le dio al Hijo aviso de que dice en el versículo 21 que Él está muy por encima del rebaño. Mientras cuida de su rebaño, nos esforzamos por proteger su rebaño, como Él protegería a su rebaño, y alimentamos su rebaño como Él alimentaría a su rebaño, porque Él hace todas esas cosas a través de esos subpastores que Él ha colocado en su iglesia. Y es por eso que al final del libro de Hebreos lees esto. Hebreos capítulo 13, versículo 7, instrucción a los creyentes. Recuerden a aquellos que los guiaron, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Así somos la única comunidad como ninguna otra. Rendición de cuentas a aquellos de nosotros que dirigimos la iglesia. Somos responsables ante Dios, a Cristo. Cómo tratamos sus ovejas es cómo tratamos a Cristo. La iglesia es el rebaño del Señor, entregado al cuidado de subpastores. Esta es nuestra vida, este es nuestro llamado, esto lo debemos cumplir. En ese mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, es esencial para cumplir con la responsabilidad de alimentar, dar el ejemplo y usar la palabra de Dios para ordenar el carácter y el comportamiento del rebaño. Es este estado de estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras. Para hacer esas cosas debemos saludarnos unos a otros con signos de cálido afecto. Debemos cantar, y ustedes estaban cantando a todo pulmón esta mañana. Debemos orar, debemos tener compañerismo, debemos tomar el pan y la copa en la mesa del Señor. Debemos dar, debemos leer las Escrituras y debemos escucharlas proclamadas por los pastores. Como iglesia hacemos esto abiertamente porque somos luces en el mundo, cumpliendo con el temor finalmente y completamente eliminado. Estamos cumpliendo el diseño de nuestro Señor. Quiero llamar su atención a lo que dijo Jesús en Mateo 5, en el famoso Sermón del Monte. Mateo 5:13 dice, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la sal por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, somos sal y luz en el mundo. Eso no significa que seremos aceptados por el mundo. Entendemos que la Escritura nos da un diagnóstico del corazón humano. No hay esperanza fuera de la Iglesia. Ningún virus debería detenernos. ¿Qué pasa con la sal? ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Bueno, tomamos la sal bastante a la ligera, pero los griegos solían llamar a la sal divina. Homero dijo que era divina. En la antigüedad, las parejas llevaban sal a su boda. En Alemania, los zapatos de la novia una vez fueron rociados con sal. Hay un cuento francés sobre una princesa que fue al rey y le dijo: «Su Majestad, le amo como a la sal». Él se enojó y la desterró del reino. La historia dice que se quedó sin sal. Con algunos de nuestros militares que estaban protegidos en el Medio Oriente, si el peor enemigo de un hombre comía su sal, estaría obligado a protegerlo. Se hicieron pactos con sal. Dios habla de un pacto de sal con David. Leí sobre una caravana de 40,000 camellos. Muchos camellos llevaban sal a través del Sahara. Cada camello tenía 2 bloques de 200 libras. Los camellos recorrieron 435 millas. Así de importante era la sal. Se peleaban guerras por la sal. La sal era una forma de moneda. La sal es significativa. Escuche lo que dice el Levítico. Se frotaban con sal como desinfectante los viernes por la noche. Los judíos mojaban su pan de Shabbat en sal. ¿Qué pasa con la sal? Algunos sugieren que podría significar pureza, debido a su propiedad blanca brillante. Otros piensan que podría significar sabor. ¿Se puede comer sin sal lo que no tiene sabor? Es incluso un comentario bíblico. Esas cosas podrían ser ciertas. Algunos sugieren que tiene que ver con el hecho de que la sal pica, y por eso es un elemento purificador en la sociedad. Otros sugieren que para restringir la maldad, somos la fuerza contra la descomposición. La vida santa de los creyentes detiene la corrupción. La retenemos hasta cierto punto. Controlamos la podredumbre de una sociedad en decadencia y perecimiento en virtud de nuestras vidas, en virtud del hecho de que no aceptaremos el comportamiento pecaminoso, inmoral, descarado y manifiesto como norma. Luchamos contra esa degeneración moral. Si actuamos como sal, saca toda la sal y tendrás la gran tribulación. Nuestra presencia debería restringir el crimen, debería fomentar la vida virtuosa en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu escuela. El poder de la influencia retiene la corrupción hasta cierto punto. Pero necesitamos ser más que sal, necesitamos ser luz. Somos la luz del mundo y necesitamos estar sentados sobre un monte. ¿Por qué estamos aquí hoy? Ahora mismo, esta es nuestra colina y la luz brillará. Este es nuestro llamado. La sal está algo escondida. La sal trabaja silenciosamente. La luz se manifiesta abiertamente, visiblemente, destruye la oscuridad. La influencia del carácter piadoso, aunque tranquila, es poderosa. Somos luz en nuestro mensaje. ¿Cuál es el peligro? Oh, gran peligro. La sal pierde su salinidad y adquiere una especie de sabor alcalino rancio. Se vuelve buena para nada. La luz no debe ponerse debajo de una canasta. La sal sin sentido tiene que ser sal. La luz tiene que ser luz para la gloria de Dios. Me encanta lo que se dijo de Juan el Bautista. Era una luz ardiente y brillante. A lo largo de toda la historia de la obra redentora de Dios en el mundo,
Los gobernantes civiles han trabajado en contra del pueblo de Dios, han buscado anular a Dios para abusar de su esfera y de sus límites. Cayó bajo la ira de Dios junto con las personas que eran sus súbditos. Nabucodonosor se exaltó a sí mismo por encima de Dios y se volvió loco. Belsasar se exaltó a sí mismo por encima de Dios y sufrió las consecuencias. Y por cierto, esos dos reyes nos llevan de regreso a la historia. En el libro de Daniel leemos que Daniel desobedeció al rey porque el rey le dijo que desobedeciera a Dios y no orara. Solo pidió 30 días de sumisión, un mandato temporal. Daniel abrió sus ventanas y durante esos 30 días oró. Por un momento, los apóstoles, después de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor, predicaron con valentía. Si tomamos la historia en el capítulo 4, versículo 13, los gobernantes de Jerusalén les habían dicho que dejaran de predicar, pero observaron la confianza de Pedro y Juan. Al darse cuenta de que eran hombres sin educación ni preparación, se maravillaron y comenzaron a reconocerlos como si hubieran estado con Jesús. Y al ver al hombre que había sido sanado de pie con ellos, no tenían nada que decir ni que enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron y les dijeron: ¿Es justo ante los ojos de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios? Juzguen ustedes mismos, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Cuando los amenazaron aún más, los dejaron ir, al no encontrar base para castigarlos a causa del pueblo. Tenían miedo de las represalias del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. En el capítulo 5, entraron en el templo al amanecer y comenzaron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus asociados, convocaron al tribunal o al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la prisión para que los trajeran. Pero los guardias que vinieron no los encontraron en la prisión. Regresaron e informaron diciendo que encontraron la prisión cerrada con llave de forma segura y al guardia de pie en las puertas, pero cuando abrieron no encontraron a nadie dentro. Cuando los apóstoles fueron interrogados, dijeron: «Os dimos órdenes estrictas de no seguir enseñando en este nombre, y sin embargo, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre». Pedro y los apóstoles respondieron: «Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres». ¿Entiendes que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Significa esto que no tenemos ninguna responsabilidad con nuestros líderes? En absoluto. Dios ha ordenado el gobierno humano para la paz y el bienestar de la sociedad temporal. Romanos 13 nos dice que debemos reconocer la autoridad. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. La respuesta a esto ha sido realmente maravillosa. Se sigue haciendo un argumento. ¿Por qué no hicimos esto al principio? Primero, no sabíamos el alcance de la enfermedad. Nos dijeron que iban a morir millones. Era sensato y racional ser protectores. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, descubrimos que el virus no era tan mortal como se predijo. Y las órdenes de no reunirse eran claras, pero no se aplicaron a los manifestantes y disturbios. Poco a poco, domingo a domingo, el Señor nos trajo de regreso a la adoración, al ministerio de compañerismo, al estudio bíblico, a los grupos de jóvenes, y luego a esta semana increíble con 350 niños pequeños corriendo por todo este lugar. La voluntad unánime del pueblo se ha expresado.
¿Por qué no antes, por las predicciones de muerte? ¿Por qué ahora no estamos poniendo a la gente en peligro? El verdadero peligro en este mundo es espiritual, ¿no es así? Pero hablemos de ese peligro del virus. 27 estados tienen una tasa de mortalidad más alta que California. Tienes un 99.99% de posibilidades de sobrevivir a todo esto. No se equipara a la respuesta que esta sociedad ha tenido. Ahora, 270,000 personas en California, alrededor de 250,000, mueren cada año. 55,000 mueren de enfermedades del corazón, 60,000 más mueren de cáncer, 16,000 mueren de derrame cerebral, 16,000 mueren de Alzheimer, 14,000 mueren de enfermedades respiratorias, 10,000 mueren de diabetes, 5,000 mueren de enfermedades del hígado. Hasta ahora, este año, la muerte de 250,000 de personas se puede rastrear hasta fumar. Los cigarrillos están a la venta. El alcohol está a la venta en todas partes. Puedes tener una racha de alcohol hasta el punto de que se come las latas de aluminio. Fumar mata a 250,000 de personas. Los reinados de cigarrillos en California terminan en abortos. Cada bebé concebido tiene una probabilidad de 1 en 4 de nunca salir del útero. 88% de esos abortos son de mujeres que no están casadas. California tiene más abortos que cualquier estado en los Estados Unidos, financiados por los contribuyentes. El 31 de mayo de 2019, el gobernador Newsom emitió una proclamación. Su proclamación era para que todos supieran que los abortos de California estaban disponibles para las mujeres. De los estados donde el aborto estaba restringido, cito de su proclamación, California está dando la bienvenida a las mujeres para que ejerzan plenamente sus derechos reproductivos como un modelo a seguir para otros estados. Tenemos más abortos que Nueva York y Nueva Jersey. Tenemos más abortos que cualquier otro estado de Estados Unidos. Déjame decirte algo, la muerte por aborto supera cualquier otro tipo de muerte. Si tomamos todas las muertes por cáncer y todas las muertes por enfermedades cardíacas, las juntamos y no se llega al asesinato de niños en el útero, no hay ningún fundamento moral. Entre los líderes de este estado han mantenido abiertas todas las clínicas de aborto durante todos estos meses. Se las ha considerado, junto con las licorerías, esenciales, por lo que los bebés pueden seguir siendo masacrados. Pero las iglesias no lo podemos permitir. Esta es la realidad de un mundo corrupto, donde los bebés tienen una probabilidad de 1 en 4 en nuestro estado de ni siquiera salir del útero. Con suerte, supongo que desearían que los que salgan sean políticamente correctos. La matanza es asombrosa. 900,000 en este país en un año. Casi 1,000,000 de bebés. Y asegurarse de que las iglesias no puedan reunirse fue la única opción. El lugar donde podrían encontrar esperanza y ayuda. No nos inclinaremos ante estándares tan extraños. Seguiremos a nuestro Señor y confiaremos en Él. En un caso que pasó por la Corte Suprema esta semana, el juez Alito fue parte de la opinión minoritaria sobre si las iglesias podrían reunirse como los casinos. Su declaración me pareció interesante. Dijo que el problema ya no es de emergencia, es decir, una gripe o un virus, sino uno de trato discriminatorio de lugares. Descansemos en paz, confianza y gozo en el consuelo de la verdad y el consuelo del Espíritu, agradecidos de que podemos soportar el reproche de nuestro Salvador y Redentor.
Qué maravilloso es tomar algunas heridas por aquel que tomó las heridas por nosotros, para unirnos a la comunión de su sufrimiento en un mundo hostil. Oremos, por favor. Let's pray. Señor, que este sea un tiempo para que tu iglesia se levante, tu verdadera iglesia, que por su sal divina influya y su clara luz de verdad nos separe de todo lo que necesitamos. Que tu evangelio alcance la oscuridad de este día con su luz. Para tu gloria oramos. Amén.